Hola, vamos a comenzar con esta presentación a hablar de los resultados del proyecto Barreras Psicosociales para la Construcción de la Paz y la Reconciliación en Colombia, el apartado del caso Área Metropolitana de Bucaramanga. Les voy a permitir compartir pantalla para comenzar el proceso. El proyecto Barreras Psicosociales para la Construcción de la Paz y la Reconciliación en Colombia ha sido trabajado por 3 docentes para el área metropolitana de Bucaramanga: Ledis Bohorques, quien les habla, Diana Carolina Gómez Meneses y Juan David Villa Gómez. El proyecto de investigación del que hace parte esta presentación es el proyecto Barreras Psicosociales para la Construcción de la Paz y la Reconciliación en Colombia, que se ha planteado con el fin de comprender cómo se construyen estas barreras en ciudadanos de Bogotá, Cali, Neiva, Bucaramanga, Montería y municipios vecinos. El líder nacional de la investigación es el doctor Juan David Villa, de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Otras universidades que participaron en este proyecto, además de UPB Bucaramanga, Medellín y Montería, son la Universidad de San Buenaventura y la Universidad Javeriana de Cali. El primer elemento que es importante acotar es que el conflicto armado en Colombia, con más de 9 millones de víctimas registradas, ha dejado una serie de afectaciones a todos sus habitantes, no solamente a aquellos afectados de manera directa, sino en general a todos. Una de las principales afectaciones tiene que ver con la dignidad. El conflicto armado colombiano y sus lógicas han afectado la dignidad de miles de personas. Se les ha impedido vivir como quieren, vivir bien y vivir sin humillaciones. 3 condiciones que, a juicio de la Corte Constitucional, concretan la vida digna. Centro de Memoria Histórica 2014. Aquí tenemos las cifras de los 9 millones de personas que han sido registrados en el registro único, los que han denunciado y han hecho todo el trámite para ser registrados en esta base de datos. Pero hay muchos otros invisibilizados que no han querido, no han podido o no han considerado adecuado vincularse. El marco sobre el cual se construye este trabajo es el de los conflictos intratables, que tiene como autor general a Bartal y Halperin, que tiene 4 características. Son conflictos prolongados en el tiempo, tal como el colombiano, casi 60 años, conflictos violentos, conocemos todas las características de la violencia, las distintas formas, las distintas violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH que se han dado en el marco de este conflicto, percibidos como irresolubles, como imposibles de resolver por toda la sociedad y que demandan material y recursos, son muy costosos este tipo de conflictos. Hay una serie de creencias sociales sobre el etos del conflicto que me voy a permitir plantear, porque están a la base de esas creencias que vamos a trabajar en esta ponencia, particularmente sobre justicia. Estas creencias son sobre la justicia de las propias metas en las que se justifican y racionalizan los objetivos propuestos por un grupo para terminar el conflicto, por ejemplo, la conquista de un territorio. Sobre la seguridad propia y nacional, que se suelen trazar un camino particular para alcanzar esta meta. Por ejemplo, la militarización de zonas para alcanzar la seguridad. Sobre la deslegitimación del individuo, las cuales se centran en negar el carácter humano del adversario, haciendo comparaciones con animales, relacionando con grupos armados. Sobre la unidad, las cuales expresan la necesidad de olvidar las diferencias para enfrentar una amenaza externa. Por ejemplo, la necesidad de unirse para acabar con un enemigo o terminar el conflicto. Sobre la paz, las cuales hablan de la paz como un deseo último y suelen contener una forma de llegar a esta meta. Por ejemplo, el pensar que solo se puede alcanzar la paz mediante la confrontación directa entre grupos armados. Sobre el patriotismo, las cuales tratan de generar un sentido de pertenencia a la nación, promoviendo acciones de sacrificio, por ejemplo, la defensa del país, aunque signifique entregar la vida propia. En este contexto y en este marco,
fueron surgiendo también unos conceptos de justicia que se convierten en barreras para la construcción de la paz. Fueron clasificadas por el equipo investigador para el área metropolitana de Bucaramanga en justicia tradicional retributiva y en justicia especial para la paz, o justicia restaurativa como marco más amplio. En justicia tradicional retributiva, ¿cuáles son las características? Es una justicia comprendida como castigo, como impartir al responsable el mismo dolor que causó, es decir, devolver mal con mal. Está centrada en el victimario. La víctima casi que desaparece porque se centra todo el equipo de justicia en ver de qué manera se le produce un castigo a quien obró mal. Y se tiene la conciencia en este tipo de justicia también de que el hacinamiento constante, la corrupción, la reincidencia, dejan claro que la cárcel no es efectiva en su proceso ni sancionatorio ni resocializador. El otro concepto de justicia es la restaurativa. Esta tiene otras características, por ejemplo, no se centra en el carácter sancionatorio, se enfoca en las víctimas y en la comunidad afectada. La idea aquí, el centro, son las víctimas que fueron las afectadas y la comunidad misma, la sociedad misma. Y se empiezan a buscar alternativas para que en ellos pueda haber reparación. Busca reconstruir confianza para dar cabida a la víctima y al victimario, es decir, para que realmente haya un proceso de reconstrucción de la sociedad. Busca que el autor del daño repare y viva la oportunidad de reintegrarse al sistema. O sea, no se trata sencillamente de decirle no pague, sino que se comprometa en la reparación, y es una reparación a la víctima y a la sociedad en general. Y se centra también en prácticas del tratamiento del crimen opuestas a las descritas en el sistema penal, fijando sus intereses en el futuro y no en el pasado. Esto es clave cuando hablamos de justicia restaurativa. La clave está en cómo construimos un futuro a partir de lo que hemos vivido, no olvidando, no cerrando, haciendo procesos, por supuesto que sí sancionatorios, pero probablemente distintos a los que hasta ahora conocemos desde el sistema penal. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Analizar las perspectivas sobre reconciliación de un grupo de ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga, explorando sus creencias sociales hacia personas desmovilizadas de grupos armados ilegales en un contexto de posconflicto. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen de fondo en esta área? ¿Qué creencias han construido los participantes ante la posibilidad de convivir con un desmovilizado? ¿Qué creen que los excombatientes merecen en términos de justicia y sobre cómo resarcirían el daño? ¿Cuál es la metodología en la que se trabajó? Es una metodología, un estudio de corte cualitativo, fenomenológico, hermenéutico, con análisis de contenido, un procedimiento categorial por matrices, avanzando en un proceso intratextual, intertextual y de codificación teórica de primero y segundo nivel. Entrevistas fenomenológicas semiestructuradas y en profundidad a 32 personas de Bucaramanga, del área metropolitana de Bucaramanga, 20 mujeres y 12 hombres, a través de un muestreo no probabilístico, intencional y de bola de nieve. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos de este proceso? Bueno, primero que precisamente las concepciones de justicia en las que se centran los participantes están dentro de estos dos marcos de los que les hablé, que surgen precisamente como categorías de esta investigación: la justicia retributiva y la justicia especial para la paz. La justicia retributiva tiene una característica, y es que es aquella a la que le apuestan, o es la concepción de justicia que tienen la mayoría de todas las personas que estuvieron en desacuerdo con el tratado firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, y algunos ambivalentes, que en algunas cosas estaban de acuerdo, en otras cosas no, con ese tratado. Y quienes abogan por la justicia especial para la paz están de acuerdo. En términos de la justicia retributiva, encontramos 6 categorías. ¿Cuáles son estas 6 categorías de lo que la población, los participantes, encuentran como aspectos fundamentales que nos permiten decir su manera de contemplar y de entender la justicia es esta? Primero, hay una idea de que debe haber un castigo proporcional al daño. La justicia es castigar al victimario, pero debe ser proporcional al daño que causó, casi que estamos hablando de venganza.
Que sufran pues no teniendo toda la libertad que han tenido desde siempre. Ellos tienen la libertad de hacer lo que les ha dado la gana. La otra es la aplicación de la ley es insuficiente, un poco la ley del talión, por eso hablamos de venganza. Pena capital de muerte. Quien no sirva en esta vida, que sirva en muerte, al menos de ejemplo. Quien a hierro mata, a hierro muere, y quien la sangre de su hermano derrama, será derramada la de él mismo. Si existiera la silla eléctrica, los mataría. Es una justicia que incluso considera que la ley es dócil, que la ley es frágil, que la ley es leve, y que en esa medida se requerirían otro tipo de acciones que van por encima de la ley. Una justicia sin corrupción. La justicia sin corrupción está planteada para aquellos participantes que consideran que ese sistema de justicia, de castigo, debe ser para todos aquellos que transgreden la ley, independientemente de si es el Estado, los actores ilegales o algún integrante de la sociedad civil. Otro aspecto está contemplado como cárceles productivas, un tipo de castigo como cárceles productivas, donde los condenados puedan trabajar y aportar desde esta óptica a la sociedad. En este sentido se considera que las personas que han sido condenadas no deben quedarse quietas sin hacer nada de retribución y al contrario siendo sostenidas por el Estado, sino que deben trabajar en proyectos comunes. El otro aspecto es la desconfianza en las cárceles como sistema. Si todos van a las cárceles que no contribuyen a procesos de resocialización, ¿qué pasaría en el país cuando estas personas estén fuera de las cárceles, sin opciones, pero en la cotidianidad de las comunidades? Y el otro aspecto, dentro de esta concepción de justicia, está una desconfianza altísima en los excombatientes. ¿Dónde está mi voluntad de querer reparar a mi víctima? Dicen, si prácticamente no quiero pagar por mis crímenes. No pueden convivir, no van a cambiar, un asesino no se cambia. Estas son las categorías que fuimos identificando como aquello que es la concepción de justicia enmarcado dentro de esta idea de justicia retributiva de los participantes y que se convierten en barreras a la hora de construir caminos distintos de justicia para alcanzar la paz. Cuando hablamos de justicia especial para la paz, encontramos estas 4 áreas dentro de lo que plantearon los participantes. Primero, en la idea de justicia está contemplado el perdón y la segunda oportunidad. Es necesario el perdón y reconciliación para que las víctimas puedan retomar sus vidas, para que no quede ese rencor. Es importante que el actor que hizo daño haga algo de su parte para cambiar la situación de la víctima. No solamente que la condenen a tantos años de cárcel, es más, que realmente construya algo en la víctima. Reconocimiento mutuo de errores. No se puede juzgar a todo el mundo, no hay tiempo y tampoco justicia que alcance. La guerrilla debe implementar el proceso de paz al FUR, que se sientan bien, que vuelvan al campo y vuelvan a trabajar, que vuelvan a tener una vida digna. Es decir, se contempla esa vía por la justicia. La reparación. A mí me gustaría que ellos, con el tiempo libre que tienen, contribuyan a la sociedad, porque es más valioso tener a alguien trabajando tiempo completo como un castigo a favor de la sociedad que tenerlo simplemente mantenido por el Estado. Y por último, que haya una sanción social, que la parte del conflicto que atacó y que hizo daño a tanta gente debe trabajar socialmente. Es decir, hay un compromiso que permite entender vías para la justicia distintas a la justicia retributiva. Las conclusiones de este estudio nos muestran en el ámbito de la justicia como barreras para la construcción de la paz. Primero, que hay una paradoja en los participantes entre la idea de la importancia de hacer procesos de reincorporación exitosos, pero excluyéndose totalmente de una responsabilidad individual y colectiva frente a eso. Como que lo hagan otros, como que es responsabilidad del Estado, como que no tenemos nada que ver. La deslegitimación de aquel leído como adversario, porque se desacreditan sus objetivos y se ve la necesidad de eliminarlo. El desconocimiento de lo que implica la justicia transicional y una creencia errada de la justicia especial para la paz como generadora de impunidad. Este es un aspecto clave, porque no se tiene realmente una información y conocimiento adecuado y completo acerca de qué es la justicia especial para la paz.
pero desde las percepciones, de la información que circula por redes, a veces se hacen estos juicios y esto se convierte en uno de los anclajes importantes para hacer juicios sobre lo que está ocurriendo. Un acuerdo en todos los participantes en brindar oportunidades de estudio, trabajo, posibilidad de emprender a los excombatientes. Una diferencia, eso sí, haciendo una diferencia entre comandantes y rasos. Es decir, una cosa es lo que se contempla como justicia que debe hacerse para los comandantes, excomandantes, y otra para los que fueron participantes rasos de estos grupos. El castigo, la devolución de la ofensa recibida, es la característica principal de la idea de justicia, particularmente y con más fuerza para aquellos ambivalentes y en desacuerdo con todo el proceso de negociación. Y por último, una idea generalizada acerca de si no hay reconciliación sin justicia, sea esta restaurativa o retributiva, pero no a la impunidad. Es decir, cualquiera de los dos tipos de justicia que haya, tiene que haber para que realmente se piensen que puedan darse procesos de reconciliación. Muchas gracias.